que tú tengas un conocimiento no significa que sepas aplicarlo y que lo hagas con unas habilidades sociales y humanas que te permitan que el paciente, lo que estábamos hablando, lo entienda y que al final se desarrolle bien el tratamiento. Muchas veces el objetivo de mi tratamiento es que el paciente se pueda poner de pie simplemente para que le ponga el pañal. Entonces cuando me dice hands off, digo, no, yo tengo que tocar. Hands on. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Pablo. Pablo es una persona que para mí, e imagino que para muchos otros compañeros que me estén oyendo, es alguien que marcó mi etapa estudiantil, así que me siento súper orgullosa de tenerlo hoy aquí. Así que, Pablo, bienvenido, gracias y preséntate un poquito. Nada, primero, muchas gracias a ustedes por invitarme, ¿sabes? Que súper contento cuando me llamaste, me avisaste para venir. Y nada, como presentación, me llamo Pablo y me dedico a nivel profesional pues a la fisioterapia, ¿no? Me defino así simplemente, ¿sabes? Soy fisioterapeuta, que para mí eso ya es bastante. Engloba mucho. Sí, engloba muchísimo. Me encanta porque estamos en la temporada fisioterapia avanzada, tropecientas miles de formaciones y tal, y me gusta un montón cómo te defines, fisioterapeuta, punto. Pablo, el podcast este lo ven muchos compañeros que se están planteando si estudiar fisioterapia o no, ¿sabes? En plan, gente joven. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti a estudiar fisio? Es que lo mío es vocacional. Yo creo que la profesión esta debe ser vocacional, ¿sabes? De hecho, lo noto, ¿no? En los años que he conocido muchos fisios, los que son más vocacionales o menos, ¿no? Y yo recuerdo desde pequeñito ya ponerme a dar masajes a mis abuelos, ¿no? Desde chiquitito, ¿no? Quizás la influencia, tengo un hermano que tiene una discapacidad física, nació ya con un pie sambo, varias operaciones, y entonces a lo mejor esa influencia de querer ayudar, pues me surgió por ahí, ¿no? Yo es que recuerdo mi vida siempre, ¿no? Tocando y dando masajitos en mi casa, ¿no? Eso ya me llevó, pues, a ahondar un poquito más. Ya en el instituto conocí lo que era la fisioterapia, recuerdo ir a un fisio, y a partir de ahí, pues, nada, empecé pues, lo que es la formación y el periplo para terminar aquí, ¿no? ¿Sabes? Como Claro, todo. claro. Un poco vocacional, yo creo que venía en mí, ¿sabes? Como Claro. Y estudiaste fisio, trabajas de fisio, pero también aparte, que creo que es por eso que conociste a Mili, tienes una faceta de profe. Sí, bueno, soy tutor externo de prácticas de la Universidad de La Laguna. Siempre que he trabajado en el ámbito hospitalario, pues al final trabajas con alumnos, ¿no? Y das clases, ¿no? Y esa es una parte que a mí también me ha llenado mucho, ¿no? ¿Sabes? Bueno, hablaremos de esa después, Sí. seguro. Seguro. Yo sin quería duda. hacerte una pregunta. ¿Cuántos años llevas en la profesión? Porque me parece de admirar el... Pues 25 más o menos, ¿sabes? Wow. Empecé a trabajar realmente en el 2000, ¿sabes? Por ahí. Pero es un poco largo, ¿no? Porque empecé antes en fisioterapia, en el 94 entré en la carrera, pero por temas personales tuve que dejarlo. Estuve un añito en aquella época, tenía que hacer la mili, tuve que hacer la mili. Y después lo retomé, ¿no? Me tuve que ir a Madrid, ya no me daba la nota aquí y tal. Me fui a Madrid, estuve un añito allí y regresé aquí. Pues eso, casi 25 años, ¿no? De profesión, ¿sabes? Hiciste la carrera aquí en La Laguna. ¿Entiendo? Terminé aquí en La Laguna, empecé en Madrid, me fui a Europea, me lo costé yo en aquel entonces. Me fui para allá trabajando y tal, no sé qué. Claro. Regresé, hice un traslado expediente que en aquella época nadie lo hacía. Me costó muchísimo y tal, y después lo logré hacer. De hecho, me matriculé cuando llegué aquí en primero y en segundo, porque no me convalidaron, claro. ¿Sabes? Una historia un poco tal. ¿Cómo recuerdas la época esa universitaria? Pues la parte de Madrid súper bien, ¿sabes? Yo iba con muchos prejuicios por ser una privada, tal, y me encantó porque era una fisioterapia en aquel entonces, hace ya bastantes años, más avanzada de lo que yo veía aquí, porque en aquel entonces mi pareja también era fisio, la que era mi pareja en aquel entonces, y lo que yo había visto aquí, de las clases que había ido antes de tener que dejarlo, era un poquito más obsoleto, ¿no? Entonces esa parte me gustó muchísimo, conocer más gente, era como más modernillo, digamos. El volver aquí fue como un poquito retraso para mí, ¿no? A nivel formación, ¿no? Estábamos un poquito anclados en una fisioterapia que ya en aquel entonces era obsoleta, ¿no? Muy de recetas, muy de si tienes esto hay que hacer esto y esto y esto, nada de razonamiento, nada de tal. Pero lo defino como una buena época porque fue mi época de formación, ¿no? Como un campo se me abrió, bastante grande, ¿no? Bueno. Qué guay. Sí, me imagino, sería interesante valorar cómo fue la educación o la universidad en ese entonces y cómo es ahora, ¿no? Que si yo recuerdo en mi época, que tampoco hace tanto, que ya veía la fisioterapia, que de ese momento ahora ha cambiado bastante, me imagino como después de 25 años, ¿no?
Ha cambiado mucho. Yo lo veo por los alumnos, porque tengo relación con alumnos y con muchos fisioterapeutas con los que he trabajado, ¿no? Desde que empecé, pues he tenido varios compañeros que para mí son los referentes en mi día a día, ¿no? De cuando me hablan me preguntas por fisios, pues los fisios con los que he trabajado y me han marcado, ¿no? O compañeros codo a codo, ¿no? A lo mejor no han publicado nada, igual que yo, pero me han enseñado muchas cosas, ¿no? Y definiría como el cambio ha sido, ¿no? Ya cuando empezó como más la investigación, ¿no? Como que el fisio ya se lo creyó un poquito más que podía ser más que lo que decía un médico rehabilitador en aquella época, ¿no? Mi formación al principio era, ya te digo, casi todos mis profesores eran enfermeros que habían hecho como un curso puente que se llamaba algo así, hicieron fisioterapia. Entonces la experiencia de fisio era una fisio muy hospitalaria, que no era realista porque todos los que salimos ahí, yo estoy trabajando ahora en un hospital de enfermos crónicos, pero hace 2 años, vamos, que cuando salías tú tenías que ir a una consulta, no tenía nada que ver, ¿no? Creo que todavía eso hay que mejorarlo bastante, ¿sabes? Claro, claro, claro. Sin duda, sin duda. Hay más avances, por lo menos no solo en la universidad de aquí, en otras universidades de fuera, ¿no? En la península y tal, que conozco a algunos amigos, profesores de la universidad y tal. Se está avanzando bastante y eso a mí me agrada y me enorgullece, ¿no? Que la fisioterapia avance, ¿no? Hablamos un poquito sobre tu periplo o sobre dónde te has movido dentro del ámbito laboral. Vale. Terminaste la carrera y luego, ¿qué hiciste? ¿Fuiste directamente privada, pública, deportiva? Lo típico donde empieza un montón de gente, ¿no? Pues mira, yo siempre he dicho que la fisioterapia es mi mayor amante y le he hecho el amor de muchísimas maneras. Ojo, ¿eh? Tenemos lema, ¿eh? Porque he tocado muchísimos palos, ¿vale? Yo tuve la suerte, y de hecho siempre se lo recomiendo a los alumnos que están allí conmigo, ¿no? Que yo ya en segundo de carrera, yo cuando me fui a Madrid, ya ahí en Madrid empecé a practicar porque habían varios equipitos en la universidad donde yo estaba, y entonces yo iba por las tardes y me metí ahí con los equipos de baloncesto y tal. Y cuando llegué aquí a segundo, les recuerdo que la pareja que yo tenía de aquel entonces era fisioterapeuta. Me consiguió por medio de ella en prácticas en un equipo de fútbol, ya empecé a trabajar en un equipo de fútbol como prácticas, ¿no? Sí, sí. De fisioterapeuta en segundo de carrera, ¿no? Que en aquel entonces eran 3. Y ya empecé en la deportiva. Yo en aquel entonces hacía ciclismo también, estaba en equipos de ciclismo y fui como muy a la deportiva, como empezamos todos, ¿no? Muy deportiva, tal, ¿no? Eres joven, tienes 20 años, ¿sabes? Lo que quieres es eso, ¿no? Y yo me movía mucho en el deporte, ¿no? Y justo cuando acabo ya la carrera, tengo la posibilidad de trabajar en un centro de día, me acuerdo, pero como es todo, ¿no? Que estás buscando un poquito la parte económica, ¿no? Por las mañanas toco por primera vez la geriatría, ¿no? Y por las tardes empiezo a trabajar en un centro privado donde se trabajaba un poquito de todo y en aquel entonces había pediatría, entonces toqué también la pediatría, ¿no? Niños con parálisis cerebral, había un niño que eran oncológicos que eran operados, se quedaban con secuelas, un poquito neurología, ¿no? Eso por ahí, después siempre igual, empecé en la consulta, sabes que la consulta es un abanico muy amplio, pero en aquel entonces la consulta a la que yo estaba era muy deportiva, ¿no? Había equipos de baloncesto, me acuerdo que en aquel entonces el Juventud Laguna, el Canarias, que no estaba en la división que está ahora, ¿no? Claro. El Leptos era, o por ahí estaba, ¿no? Y tocabas mucha deportiva, ¿no? Pero después, poquito a poco, fue cambiando el perfil de paciente, ¿no? Y fue cambiando también lo que yo quería experimentar, porque la deportiva me daba un montón de cosas, pero yo quería todavía aún más, ¿no? Y ya me fue encaminando un poquito más a la terapia manual. Yo estoy formado en concepto Meyler, ¿no? Y porque el tipo de paciente que quería era más una persona normal, no tan deportiva, ¿no? Con problemas musculoesqueléticos donde yo veía que era como más, había que ahondar un poquito más, no era un esguince de tobillo que tal. Y eso me hizo cambiar un poquito también, ¿no? Ha sido como varias cosas, ¿no? Y después, durante todo este tiempo, siempre he estado alternando, ¿no? Pues deportiva, he hecho muchos domicilios con pacientes neurológicos, ¿no? Neurológicos crónicos, estoy hablando yo de pacientes que les dan el alta hospitalaria y que se quedan en su casa, pues tú continúas una rehabilitación, fisioterapia un poquito más de mantenimiento, de readaptación en su domicilio, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Un poquito por ahí. Y ahora geriatría también. ¿Te ¿sabes? formaste, dijiste, en Maitland? Hemos formado muchísimas cosas, ¿Vale? Pero para mí quiero resaltar la formación en Mainland, porque fue la que me hizo... ¡pah! ¿Entremos para ahí? mí. Sí, ¿Entramos ahí? Si quieren ustedes. Yo Está recuerdo que fuiste el primero que me habló sobre ello y el primero que me diste ahí tus mini clases que no olvido, o sea, las tengo grabadas a fuego. Se nota cuando entiendes algo, porque también fuiste el primero que mencionó toda la parte del razonamiento clínico, lo importante que era valorar a un paciente.
Y bueno, sí, cuéntanos un poquito, porque sé que eres el primero o de los primeros. Sí, soy de los primeros. Está Rusi Gala, una amiga que empezó ella aquí, después está Laurita, ¿no? Y yo somos así de los primeros, después hay mucha más gente, ¿no? Yo descubrí Mainland, tengo unos amigos que tienen una escuela de formación, Serapi, Jorge y Elia, ¿no? Y David, que son de Península, de la época que yo conocí, que para mí también son referentes, porque ellos, siempre que estoy hablando en contacto con ellos y tal, pues me daban como una chispa más de, ¿no? Más información de cositas que se estaban haciendo fuera que aquí, en aquel entonces no. Y recuerdo en un viaje que fui a visitarlos y tal, ellos justo habían hecho el primer nivel de Mainland, y bueno, me flipaban, ¿no? Tío, el primer año no vas a entender nada, ¿sabes? Súper, no entiendes nada, son todos diagramas de movimientos gráficos, una análisis brutal, que no es la fisioterapia la que estamos, pero te va a cambiar el chip. Y efectivamente, eso fue allá por el 2010, ¿vale? Yo empecé la formación Meila 2011 en Fortema, en Galicia, pues allí cuando eso solo se hacía en Galicia, sí, en Galicia en aquel entonces, después se bajó por Ladislao, se fue a Madrid y tal, pero empezó como un poco a expandirse. Y efectivamente el primer año fue como, tía, las clases en inglés, ¿no? Había un traductor, Julio, y claro, ya solo que las clases sean en inglés, aunque haya un traductor, es otro nivel. Un concepto de fisioterapia completamente diferente a lo que yo había conocido, ¿no? Donde te daban recetas de todo, ¿no? Y fue como, la cabeza, fue como un descubrimiento, ¿no? Una iluminación, como quien dice, ¿no? Claro. Y fue muy, muy guay. ¿Y cómo definirías Maitland? Es decir, Mainland. Para ti, ¿cómo defines el concepto? ¿Cómo defines el método de trabajo? El método de trabajo, en principio son 4 cursos, ¿no? El primero, el 2A, el 2B y el tercer curso, ¿no? Yo creo que el primer curso es el que cualquier fisioterapeuta en cualquier escuela universitaria se debería dar para saber hacer una valoración correcta del paciente, una valoración, una anamnesis que te lleva a usar tu razonamiento clínico en base a todo lo que has aprendido, en base a lo que te dice la anamnesis del paciente a nivel subjetivo, tus datos objetivos, tu experiencia, para hacer realmente el tratamiento correcto y hacer la elección correcta de tratamiento según las hipótesis que tú vayas creando para llegar al cabo, ¿no? Claro. Mainland para mí fue eso, ¿no? Como, ya no tanto por las técnicas que te puedo utilizar, ¿no? Las formas de movilización que tiene Mainland, ¿no? Porque al final son técnicas también, ¿no? Y tratamiento, sino la forma en la que se valora al paciente, ¿no? Una forma muy igual que hay otros métodos también bastante más modernos, ¿no? Pero Mainland me dio esa visión, ¿no? Y encima te da herramientas de cómo hacerlo, ¿no? O sea, a través de movimientos, PAs, APs, ¿no? Además, me acuerdo que empezabas a ver flechas por todos lados, cogías, ¿no? Pues, movimientos PA, no sé cuántas repeticiones, un minutito. Digamos que es como una formación muy completa, porque sí que hay muchísima, un amplio abanico de formaciones, de variantes, etcétera, pero hay muchas que a veces se nos olvida y nos centramos solo en el tratamiento, pero efectivamente, si estás como estás comentando, también tiene esa parte de valoración, digamos que te lo da todo, o sea que... Acabas de dar en el clavo, porque yo hasta que hice Mainland, todos los cursos que había hecho mucho, solo te daban herramientas de tratamiento, es decir, te daban técnicas, todo el mundo te vendía la técnica de oro, pues sí, para punción seca en aquel momento no había, pero me acuerdo, técnica de ganchear, pues técnica de ganchear, el Sirias, que me acuerdo que en mi época llegué a hacer un curso de Sirias, imagínate, ¿no? Curso de Sirias, vendajes no sé qué, todo era como técnicas para cuando tienes eso tienes que hacer. No, Mainland fue, yo te sientas ahí y dices, no, vamos a enseñarte a valorar, vamos a enseñarte a pensar, vamos a enseñarte a que tú razones para que lleves a varias hipótesis y sobre todo lo más importante, que yo me quedé con esto, Jorge, mi amigo, lo suele decir mucho de fisio, y es saber si el paciente que te está entrando por la puerta es un paciente para fisioterapia. Porque eso para mí fue como un antes y un después, porque solemos pecar de eso, no entra el paciente, tú crees que tú vas a tratar. No, primero es una valoración y decir, hey, ¿este paciente no es de fisio o sí es de fisio? Claro. Eso para mí es la primera pregunta que cualquier fisio, se lo digo a mis alumnos, debe hacerse. ¿Este paciente es para fisioterapia o es para otro lugar, ¿no? Sin duda, en psicología diferenciamos también entre lo que es el motivo de consulta y el motivo real. Es decir, con lo que viene el paciente de consulta y luego realmente cuál es la base, ¿no? ¿Cuál es la causa de todo, ¿no? Como diferenciar entre lo que nos trae al principio a realmente la causa que tú dices que a lo mejor es que no es de fisio, ¿sabes? A lo mejor, pues mira, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Es que cuando nos mencionaban en la carrera, en nuestro periodo de formación, todo el tema de las banderas rojas, parece algo que nunca nos va a pasar. Parece que no es la realidad, sino lo das en la teoría y ya luego no tocas más esas posibles banderas rojas. Y luego te das cuenta de que la vida real te choca así y dices, wow, es súper importante tenerlo en cuenta porque lo que tú dices, ¿no? Claro. Puedes meter la pata
Por ejemplo, leyendo algunos estudios, ¿no? Cuando leías que, no sé exactamente el porcentaje, ahora no lo recuerdo, pero un porcentaje muy elevado de personas que tienen dolor lumbar, ¿no? Que empiezas a valorar tal, de un porcentaje muy elevado, terminan siendo pacientes oncológicos, ¿no? Y nosotros pensamos que todas las lumbalgias podemos tratarlas, ¿no? Claro. O sea, hay que hacer una valoración muy exhaustiva para decir, no la pifies, ¿no? Porque si no la puedes liar mucho, ¿sabes? Como, es uno de los tics que yo creo que aprendí mucho, ¿no? Las banderas rojas, banderas amarillas. ¿sabes? Claro, sin duda. Yo sobre todo con lo que dijiste me quedaría, para la gente que está saliendo de la carrera ahora mismo, antes de empezar a hacer cursos de formaciones de técnicas específicas, hacer un curso o algún de razonamiento clínico o de anamnesis o de entrevista o de algún concepto que te ayude a ampliar un poco y decir, y luego quiero esto, y luego necesito esto, ¿no? De nada te vale ser un buen, ¿sabes? Tener un montón de herramientas de mecánica si después llega un coche y tú no sabes qué te avería tienes, ¿sabes? Entonces, sí, tengo herramientas aquí súper caras. Pues lo mismo, fisioterapia igual. Se utiliza un montón de herramientas, técnicas manuales o electroterapia, lo que tú quieras usar, pero si no sé valorar, ¿qué le hago? Como suele pasar muchas veces, que al final he ido muchas veces a fisioterapeutas donde te tratan 1 hora y media, te utilizan 7 técnicas diferentes y ¿cuál es la que acertó realmente? Claro. ¿Sales mejor? Pues sí, pero es que no sé, que vuelves a repetir en la segunda sesión lo mismo, sin haber una revaloración, sin siquiera. Entonces, para mí yo creo que ese es el fallo, sin juzgar a nadie, si no me refiero, ¿no? De que Sí. al final, como Sí, todo, sino que es el formato también de muchas entidades que se ven obligados a trabajar a volumen. Totalmente de acuerdo. Y entonces se ven obligados a aplicar técnicas y se olvidan de individualizar pacientes, entonces pasa este tipo de errores. Por eso para mí es la base del razonamiento clínico, importante, ¿no? Y creo que también, a modo de comentárselo a los pacientes que estén oyendo esto, ¿no? Que a veces no es tan importante lo que te hacen, sino cómo te valoran. Es decir, no tanto las técnicas que usan en sí, ¿no? O, plan, mira, tengo un ecógrafo, pues tengo EPI, tengo tal, tengo no sé cuánto aparato diatermia tal. Pero realmente esa persona se paró a escuchar, ¿sabes? En plan, pues cuando te escuchan, ¿sabes? Y a veces, como paciente, pienso también que hay como una idea de, ostras, pues si no me hace nada, no, fui a un fisio y solo estuvimos hablando. Totalmente. Eso yo creo que va a ser la nueva revolución de la fisio, ya llevo unos añitos, para mí es una buena revolución. Yo soy ya viejo en esto, me refiero, ¿no? Que llevo muchos años, ¿no? Y yo todavía estoy un poco viciado, aunque ya yo no estoy en el ámbito de la privada, ¿no? Sí es verdad que todavía cuando yo trato a mi familia, ¿no? Llegan y se me tumban en la camilla, ¿no? Yo soy de los fisios de que todo el mundo llega, se quita la camisa, se tumba boca abajo, ¿no? Eso tiene que cambiar, ¿no? Es decir, ya, y gracias a Dios está cambiando, ¿no? Por eso es la fisioterapia. Llegamos a hacer una oración, ay, pero no te tumbas, hay que hacer no sé qué tal. Entonces, eso para mí ya fue un cambio. Cuando yo empecé, se tumbaba todo el mundo, se ponía un infrarrojo, ¿sabes? Infrarrojo si era algo muscular y hielo si era algo que tú veías que había inflamación, ¿sabes? Claro. Y a veces teníamos hasta dudas porque no teníamos muy claro si hielo o calor, ¿no? Y hacías eso, ¿no? Entonces, eso para mí es una revolución, ¿no? Y creo que la fisioterapia todavía tiene que avanzar más en ello, ¿no? Que está ese es el camino, lo que yo veo, ¿no? Una de las preguntas que yo le haría a un paciente es, cuando salgas después de haberte tratado, ¿has entendido qué es lo que está pasando? ¿Se te ha dado las estrategias y has entendido por qué son esas estrategias las que estamos usando o las que queremos usar para mejorar? Es decir, no valorar tanto lo que estaban comentando, ¿no? O sea, ¿qué me han hecho? Que muchas veces fui al fisio, ¿y qué te hicieron? No. O sea, he resuelto mi incertidumbre, la he reducido, estoy más tranquilo. O sea, simplemente lo que tú decías, hablar. Claro. Estoy más tranquilo, me ha tranquilizado y eso también es... Enseñar al paciente, eso que están diciendo ustedes, ¿no? Enseñar al paciente que a veces menos es más, ¿no? Me suele pasar con amigos, yo sigo haciendo deporte, ¿no? Y aunque no trato hacia mucha gente, es muy raro, ¿no? Algún amigo en concreto, así como en casa, muy tema personal, ¿no? Cuando me dicen vaya al fisio, ¿no? Y te dicen esa frase, no, pero fui a porque me hizo no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Es como que el paciente ya, está bien en internet, pero también tiene esos fallos, ¿no? Quieren ya directamente que le haga ciertas cosas porque es lo que ellos creen que van a hacer para mejorar, ¿no? Y ahí, como tú decías antes, a nivel psicológico tienes que interactuar con el paciente para hacerle ver que puede estar equivocado o no, pero que el que tiene que llevar un poco las riendas de su tratamiento es el fisio, que por eso somos los fisioterapeutas, ¿no? Y por supuesto la parte activa del paciente, ¿no? Hacerlo partícipe, pero de una parte, como dices tú, haciéndolo entender qué es lo que le está pasando, qué es lo que tiene que hacer. Y es complicado porque tienes que gestionarlo, yo creo, desde mi punto de vista, no de una manera autoritaria de no, es que esto no es lo que te viene bien, sino preguntas como indirectas que le hagan razonar de ¿y por qué crees que eso es lo que te va a ayudar? O eso que has visto en internet, ¿por qué crees que es lo que tendríamos que hacer contigo, ¿no? Porque si pecas en decirlo de una manera como muy autoritaria,
ya generas esa diferencia entre fisio y Totalmente de paciente, acuerdo. y yo soy de las que pienso que deberíamos estar a la misma altura y hablar de forma natural. Yo no soy nada superior a esa persona, sino que hay que tener una toma de decisión conjunta, hablar de forma natural, porque si se hace de esa manera tan autoritaria, nos vamos al año La Polca, donde Totalmente había de un acuerdo. modelo biomédico literal que pues eso. Sí, que le teníamos hasta miedo, ¿no? Como Claro. tienes miedo Exacto. al médico en aquella época, ¿no? Sí. Tienes una bata blanca y ya tengo que hacer lo que tú me dices. Exacto, igual que con, ¿has hecho los ejercicios? ¿Y por qué no has...? Es como, pues igual si no ha hecho los ejercicios, no se preocupen, o sea, les vamos a entender, no les vamos a juzgar. Totalmente de acuerdo. Siempre es importante hacer la pregunta, como tenemos que hacerlo, pero no de una manera, como dices tú, no autoritaria, sino hiciste los ejercicios. Bueno, no, pues ya sabes que no. Hacer entender al paciente que los ejercicios tienen un razonamiento de por qué se están haciendo y que si no se hacen hay unas consecuencias que puede ser que se alarguen las sesiones o que no mejore tal. Pero totalmente de acuerdo, no es como yo he luchado a la bronca a un paciente porque no hiciera los ejercicios, totalmente. Claro. Y no es como, bueno, no los hiciste, pues algo habrá ahí, ¿no? Habrá que hacer de otra manera para que tal. También pienso que es difícil situar al paciente en ese punto. Es decir, un paciente que no entra por la puerta y situarlo en un punto en el que se haga preguntas, ¿me entiendes? En el sentido de llevarlo a ese estado de vamos a hablar, vamos a razonar, ¿sabes? Un paciente que viene con 1000 creencias, 1000 ideas de física, ¿sabes? En plan, como que requiere también mucho tiempo Y que el perfil de pacientes tan perfil, heterogéneo, claro. es que te puede llegar alguien que tiene una conciencia corporal brutal y que tú le dices mueve el hombro y lo sabe, y hay personas que, no por edad, porque a veces yo sobre todo tengo el prejuicio de no, por edad no entiendo, no. Yo he tenido pacientes muy jóvenes que no tienen una conciencia corporal, entonces simplemente hacerle entender a ese tipo de personas cómo tiene que hacer el movimiento, por ejemplo, ya es complicado. Entonces, ahí están las mañas del fisio, ¿no? Por eso digo, tiene que ser vocacional, porque estás tratando con personas, intentar llegar, y que después, gracias a Dios, somos un montón de fisios y que cada uno tiene unas herramientas y que las personas al final van eligiendo también a los fisios por esas sincronicidades, ¿no? Que vas uniéndote, ¿no? Bueno, nos volvemos al guión porque estamos Cambiamos. empezando a divagar aquí. Me encanta, pero... Ahora que yo lo uniría con lo de la vocación, ¿no? Claro. Lo otro que queríamos preguntarte era que tú, yo te conocí siendo profe, entonces llevas conociendo muchas generaciones de fisios. ¿Qué diferencias ves en mí, por ejemplo, en los primeros alumnos que tuviste con los que tienes ahora? Pues mira, mis primeros alumnos fueron en 2008, ¿sabes? Que ya hace años, ¿no? 2008. Y recuerdo la curiosidad que fue en el hospital de Ofri y tal. Y curiosamente, después, años después, la primera alumna o uno de los primeros alumnos que tuve fue compañera de trabajo, ¿sabes? Que estuvimos trabajando después juntos en un centro, ¿no? Un par de añitos y tal, ¿no? Por eso te digo que son muchos años, ¿no? La diferencia que noto, siempre ha habido diferencias, ¿no? Son por épocas, ¿no? Pues son como oleadas, ¿no? A lo mejor grupitos, además suelen ser como por promociones, ¿no? Yo creo que se contagian entre ellos, ¿no? Promociones a lo mejor que son alumnos como más proficio, ¿no? Y otros que a lo mejor vienen un poquito más de otra onda, que vienen un poco más rebotados, que a lo mejor querían hacer otra carrera y tal, ¿no? Ese es el perfil. Pero donde yo noto para mí, donde ha habido un antes y un después, 2019, 2020, ¿no? Para mí hasta el 2019, solo está rara, ¿no? Tú eres de esa época, además. Mili, tú, y claro, tienes que cortar esto. Clara, tranquila, Clara. No, dije Clara, Mili, estaba pensando en Mili. Que tú, Mili, eres de esa época, y tengo muchas alumnas de esa época, ¿no? Que recuerdo más, te los nombré antes, ¿no? Pues Clara, Alba, Kilian, ¿no? ¿Sabes? Recuerdo muy bien los nombres de alumnos de esa época, y después del 2020 casi no me acuerdo de ninguno porque no me han marcado. Esto a lo mejor deberíamos definir de otra manera porque es feo. Pero sí es verdad que noto que en la pandemia pueden haber muchas causas. Cambió mucho el perfil. Los alumnos que tengo ahora, que es verdad que tú les haces preguntas y a nivel cognitivo tienen, ¿sabes? Tienen la respuesta, pero les tienen falta de habilidades sociales, falta de habilidades humanas, ¿no? Los noto incluso más niños, ¿no? Como que menos adultos, ¿no? Son alumnos que me vienen ya con 21 o 22 años, ¿no? El último año de carrera. Y noto una diferencia abismal, ¿no? Muy tímidos a la hora de tratar, no tienen... Lo que yo siempre digo, para mí la fisioterapia es esto, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho porque empezó, aparte de la era digital en la que estamos, ahí ya como que boom, boom, ¿no? Todo ahora mismo, la formación que yo veo ahora de fisioterapia, casi toda la formación es online. Sí. Y yo creo que la fisioterapia está muy bien que sea online, pero la fisioterapia es esto. Es trato con el paciente, yo te voy a tocar, ¿sabes? Eso online no lo tenemos.
Entonces, yo este año recuerdo algunos grupos donde que los alumnos no tocaban. Estaba haciendo explicaciones y entre ellos mismos les decía, chicos, pónganse ahí y practiquen. Ni siquiera lo hacían, eran como que no. Recuerdo otros grupos, ¿no? Donde yo recuerdo en mi época, nosotros nos quedábamos en calzoncillos y las chicas en ropa interior igual, sin problema, estamos todo el rato tocándonos, ¿no? Y hasta hace unos años los alumnos eran así. Ahora ni siquiera se quitan la camisa. Y dices tú, hostia, que tenemos que ver cuerpos, que tenemos que tocar, ¿no? Para mí ha habido... Eso fue como el punto de inflexión, ¿no? En la fisioterapia, ¿no? De hecho, este año estaba bastante desmotivado con los alumnos, ¿no? A nivel personal, buena gente, ¿sabes? Unos chicos y chicas y tal, pero que a nivel profesional, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Que yo quiero que se hagan fisio. Como hubo un bajoncito, además súper perdidos, que eso suele pasar mucho, ¿no? Perdidos al final, pero no tener ideas claras, ¿sabes? No. ¿A ti, cuando coges los alumnos, en qué momento de su curso? Es decir, ¿tercero o cuarto? Normalmente cuarto. Ya, cuando yo los cojo ya son fisios. Casi todos les falta. De hecho, no es lo mismo los que cojo en octubre, que están empezando el curso, que los que me vienen al final, en mayo, que van a terminar, que solo les queda presentar el TFG. Y cuando llega en mayo ya les metes un poquito más de presión, digamos, ¿no? Intentas dar más autonomía, les dejas pacientes y tal. Y los ves y dices tú, oye, tío, que dentro de una semana eres fisio, ¿sabes? Que dentro de una semana te puedo contratar, te puedes presentar una posición, como hice yo, y estar como una plaza, o puedes venir a mi consulta y yo te voy a contratar como fisio. Y están esperando, la sensación es como que están esperando a acabar, como para que haya algo más, ¿no? Creo que tiene que ver no solo con la fisio, creo que está pasando un poquito a nivel general después de la pandemia, ¿no? Ya te digo, es como algo muy digital, muy... Un poco más frío. Un poco tangible, ¿no? Más frío. Y en la fisioterapia ahí... Claro. Complicado, ¿vale? Yo nunca me olvidaré de cuando me dijiste, haz mano, tienen que hacer mano. O sea, es un consejo que no olvidaré nunca. Y acorde con lo que estabas comentando, yo creo que puede influir también en que nos hemos centrado en aumentar el conocimiento a nivel de fisioterapia puro y duro, quiero decir, evidencia científica, Papers, exacto. Todo el día. Y se han despistado un poco quizás de esas clases, que creo que lo comentaba contigo, hubo una asignatura en la carrera que tuve adaptada a la psicología, que te ponía delante de un paciente, o sea, lo que comentabas de dentro de un mes eres fisio, o sea, la sensación de estar por primera vez delante de un paciente y que, o sea, depende de ti, el tratamiento, las preguntas, todo. Eso es a lo que tienes que exponerte, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser en parte también un poco por eso, porque nos hemos centrado en querer saber mucho sobre el conocimiento teórico puro y duro y te despistas un poco de esa parte humana que... Sí, conocimiento teórico que hoy en día es un conocimiento flash porque es todo súper rápido tal, y podemos adquirirlo porque el cerebro yo creo que se va adaptando y tú puedes adquirir esos conocimientos, pero después lo que dices tú, el trato humano es diferente. Que tú tengas un conocimiento no significa que sepas aplicarlo y que lo hagas con unas habilidades sociales y humanas que te permitan que el paciente, lo que estábamos hablando, lo entienda y que al final se desarrolle bien el tratamiento, porque de nada si esto es así, porque al final los pacientes son individuales, estamos hablando de eso, no existen recetas, por eso el razonamiento clínico. A lo mejor la misma lesión de hombro en ti o en ti, el tratamiento no va a ser exactamente igual o no va a funcionar igual por las características y idiosincrasia de cada uno de ustedes, ¿sabes? Y eso es importante que los alumnos que están saliendo ahora lo vean, ¿sabes? No es un libro como, ¿sabes? Eso no te lo va a dar un libro. Sí. No te lo va a dar un libro. Menos pantallas y más salir a la calle, ¿no? Sí. Porque al final, y sobre todo con esto de formaciones online y todo este tema, sí, pero cuando tengas una persona delante tuya, cara a cara, y tú digas, y traes así, digas, ¿y ahora? Claro, ¿Sabes? claro. Que no es por muchos papers que tú leas y sepas que esta tendinitis se trata tal. Hay una persona ahí detrás y... Claro, de hecho, yo con los alumnos lo hago, ¿no? Siempre suele pasar allí en el hospital donde yo trabajo, algún compañero tiene alguna lesión, oye, ven para acá, vamos a valorarte y tal, ¿no? Y hago cómo se valora y tal, no sé qué, incluso juego con ellos, venga, vayan haciendo preguntas, ¿no? Y la teoría se la saben, pero después cuando llega, digo, vale, has hecho ¿y qué crees? ¿Cuál es tu hipótesis de lo que tienes que hacer? Nadie te la da. Nadie te la da, ¿sabes? Ningún alumno en estos últimos años no te la dan, se quedan como súper bloqueados. Digo, que sea una burrada. ¿Qué le harías? No sé, digo, en tus herramientas, porque también es eso lo que tú decías, que creemos que tenemos que formarnos más y ya sales la carrera con varias herramientas, aunque sean sencillas, o creamos que lo sean. A lo mejor simplemente un estiramiento y ya está, no tienes que hacerle mucho más, o darle un consejo al paciente de qué es lo que tiene, ¿sabes? A lo mejor un tema muscular súper sencillo de que estuvo cambiando ayer más de la cuenta y por sobreuso tiene una sobrecarga ahí. Simplemente, ¿no? No te daban, ¿no? Entonces noto eso como
algo ha pasado que yo noto esa diferencia, ¿no? De, como de iniciativa, ¿no? Más cohibidos, también más timidez, y que quizás sí eso tiene que ver lo de las pantallas, ¿no? De estar más hacia adentro, ¿no? Como miedo a equivocarse también, miedo Sí, a que lo sí. juzguemos. Puede ser también, ¿sabes? Que... La presión de la nota, no lo sé, pero sí es cierto que yo también he tenido algún que otro alumno y si bien sí se nota gente muy, muy cualificada y muy buena gente, como tú dices, porque los valores como persona magníficos, sí que se nota esa timidez, esa falta de querer participar y como mucho miedo, mucho miedo. Y ahí a mí, como a nivel profesional, me da a veces como, ya, como que yo soy exigente conmigo. Digo, ¿cómo puedo intentar hacer que este chico se enamore de la fisioterapia o esta chica de la fisioterapia como me enamoro yo, ¿sabes? Y es verdad que este año estaba como un poco desanimado y frustrado porque dices tú, hostia, no les llego y a lo mejor soy yo, me planteo. Pero cuando ves que es todo el grupo, ¿no? O todos los, dices tú, a lo mejor es que hay un cambio ahora, ¿no? Que está costando más. Pues intento transmitirles mi pasión desde el primer día y tal. Y claro, yo también necesito el feedback de los otros. Si yo veo que viene un grupo de alumnos y como me acuerdo del grupo, ¿no? De lo que estamos hablando, de 2019, todos esos alumnos que he nombrado, ¿no? Me te hacen preguntas, te estimula. Si vienen alumnos que no me preguntan y tal, y también voy como cayendo en la desidia y dices tú que al final están conmigo 5 o 6 semanas cada grupo de alumnos, ¿no? Y es muchísimo tiempo, son 7 horas contigo constantemente, ¿no? Aquí a mí me gustaría dar una lanza a favor de ustedes, de los profes, porque yo he sido alumna y he sido profe muy poquito, pero también he tenido esa experiencia y entiendo la presión por tu parte, ¿no? Por parte de los profes, de esa responsabilidad de que les guste, de que transmitamos la parte buena de la profesión, de que les animemos, de que les ayudemos lo máximo posible. Y es difícil, y sobre todo cuando ves uno y a las 2 semanas ves otro y al mes ves otro. Es como que es difícil también esa figura, es normal que te canses, es normal que te frustres. Al fin y al cabo tú también eres una persona y tú también vives la fisioterapia a nivel personal únicamente y tú puedes tener tus rachas de estar más cansado, entonces hacer el esfuerzo de que no se note para que darle el 100% otra vez a ese siguiente alumno que te llega es algo difícil que tenemos que valorar también como alumnos, o sea, si hay algún alumno que nos esté escuchando que comprenda esa parte de ustedes que es difícil. Totalmente, totalmente. Sí, sin duda. Me surge una pregunta ahora. Tú que llevas muchos años más que nosotros trabajando, ¿has tenido algún momento en los que has dicho la fisioterapia, voy a dejarlo por un tiempo? Sí. No sé si muchos, pero unos cuantos. Sí, en plan es como... He tenido esos momentos y de hecho he tenido como mis crisis existenciales a nivel fisioterapeuta, ¿no? Porque claro, está lo que es la vocación y después está la parte de todos que es a nivel económico, ¿no? El querer tirar para adelante, ¿no? El que te valoren como fisio, el competir, porque ahora ya hoy en día las cosas están cambiando bastante, aunque también hay bastante intrusismo, ¿no? Pero en mi época había todavía muchos más masajistas, muchos más curanderos en aquella época, ¿no? Entonces yo vengo de una época en la que tú eras poco menos que un masajista, ¿no? Que sin ofender a nadie, porque yo tampoco me ofendo porque me digan eso, pero sí es verdad que tenías que reeducar a los pacientes, ¿no? Entonces tenía muchas crisis, sobre todo el ver de toda la formación, el dinero que empleas en formarte y lo poco reconocido que después tú tenías a nivel a final de mes. Tú decías, hostia, tío, ¿cuánto tengo que trabajar para...? ¿no? Que después con los años uno va poquito a poco haciéndose ese valer, ¿no? Pero sí he tenido varias crisis, ¿no? Sobre todo decir, este es el camino, ¿sabes? Entonces me ha llevado a hacer, pues, estudiar otras cosas incluso, ¿sabes? Claro, sí, sin duda, La parte económica, lo estabas comentando de final de mes, y la parte de cansancio físico y mental, laboral, porque las formaciones las hacemos los fines de semana. Totalmente, eso es algo que bueno. nuestros pacientes, la gente debería saber, ¿no? De que sí que se suele escuchar que el médico tiene que actualizarse porque si no, no tiene sentido que se haga tratamiento del año a la polca y tal, pero es que a nosotros también nos pasa que tenemos que actualizarnos y el tiempo para actualizarnos es el fin de semana o cuando terminamos después de trabajar. Eso es lo más importante, ¿no? Y no solo el tiempo, sino el coste de la formación de los fisioterapeutas, que desconozco muchas otras ramas laborales, pero creo que son de las más caras, porque que un fin de semana te gastes 600 euros, o como yo, ¿no? Que la formación en Mainland, 2-3 años fueron 10.000 euros, ¿sabes? Si te pones a ver entre los viajes, la semana, pues en Mainland yo lo hice, era de, como dices tú, fin de semana, de miércoles a domingo, ¿sabes? Entonces tenías que cerrar la consulta desde el martes para días ir... que pierdes, claro. Días que pierdes, entonces... Y eso todos los fisios, ¿no? Los que queremos formarnos, ¿no?
Entonces esa parte es complicada, ¿no? Y te frustra porque dices tú, ¿cuánto tengo que ganar? Quiero invertir. Y gracias a Dios yo veo que hoy en día ya se está cobrando lo que se debe cobrar, la gente nos valora un poquito más. Se ha hecho cositas, ¿no? Todavía creo que se puede hacer más, ustedes son más jóvenes, yo creo que lo verán mucho más que yo. Pero es verdad que cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que he tenido crisis. Yo creo que a mí me ha pasado, es sano tenerlas también. Claro. A mí me ha pasado también según los entornos que esté trabajando. O sea, es decir, hay entornos muy drenantes también que te hacen plantearte, es la profesión y realmente a lo mejor no es la profesión, sino es la empresa. ¿Sabes? Es de donde estoy. Totalmente. Yo trabajé 5 años en Alemania y llega un punto que dije, pero ¿qué estoy haciendo yo si esto no es lo que yo quiero hacer? ¿Sabes? Es decir, que cambia bastante dónde trabajes y tu relación con la profesión también, ¿no? Totalmente. Me gusta un montón que he sacado el tema porque normalmente se idealiza la profesión, se idealiza la fisioterapia, tienes que amarla, tienes que quererla, sentirla, tienes que tener vocación. Totalmente. Y está claro, es lo que hemos defendido hasta ahora, pero también somos humanos, que lo hablaremos después, y esa parte de entendernos a nosotros como personas, de que pues también podemos estar cansados o frustrados, es importante de visibilizar, ¿no? Y me parece súper interesante que hayas sacado la pregunta y que hables tú también de este tema con tanta naturalidad, porque si nosotros nos hemos podido llegar a cansar, frustrar, me imagino tú que vienes lo que has comentado de una parte también más difícil, o sea, que lo has podido tener incluso más difícil que nosotros, que hemos llegado con el camino un poco más hecho de lo que lo tuviste tú y todos los de tu generación. Sí, bueno, ustedes también cada vez somos más, entonces ustedes también tienen el hándicap de que cada vez son más, hay que formarse más, es como todo, yo creo que en cada generación tiene sus propios problemas. También, entonces es verdad que yo tuve los míos, que a lo mejor ustedes no hubieran tal, pero yo a lo mejor en el mundo de ustedes tampoco me desenvuelvo, ¿no? Si tuviera que empezar ahora aquí, ¿sabes? Como yo veo a gente que conozco que está montando clínicas ahora de mi edad y dices tú, hostia, ahora te vas a montar una clínica y tal, ¿sí? Es arriesgado, ¿no? Pero bueno, que para adelante, ¿no? Y confías mucho, ¿no? ¿Te montaste clínica alguna vez en tu vida? No, nunca propia, no. Siempre he estado por cuenta propia, pero como freelance, ¿no? Como trabajando para otro, ¿no? Es decir, por porcentajes y tal, porque nunca me ha gustado, es una sensación, no. A ver, es autónomo, ¿sabes? Pero trabajando para otros. Es decir, yo, pues, vamos a porcentaje, yo pago la sala o te digo porcentaje. Pero montar desde cero, nunca. Y creo que no lo haría. Me parece algo tan, ¿sabes? Tan valiente por la gente que lo hace, difícil, por todos ustedes, y difícil, ¿no? Sobre todo por eso, porque como ya comenté al principio, mis primeras experiencias en la privada fueron con la chica con la que salí en el momento, que se la había montado a ella, y viví todo lo que ella... Claro. Lo que le costó, que de hecho terminó cerrando a los 6 años, ¿no? O sea, tuvo que cerrar porque, aunque funcionaba, no daba para pagar alquiler, lo de siempre, ¿no? Y se terminó yendo a otro sitio, ¿no? Después tuve la experiencia también, amigos que han montado y han terminado cerrando, ¿no? Un poco así, ¿no? E incluso la dificultad mía de ver cómo, lo que estamos hablando, épocas en las que es siempre una ola, ¿no? Y es difícil, ¿no? Entonces, esa parte es verdad que creo que es el futuro de la fisioterapia también. Valorarnos nosotros como profesión, ¿no? Como colectivo, ¿no? Porque es verdad que se están haciendo cositas, pero el perfil de fisio, es verdad, siempre lo he dicho, mira que conozco fisios y tal, y somos todos un poquito como peculiares, nos cuesta después a la hora de unirnos, ¿no? Pero no solo aquí, cuando estamos en Península o en el extranjero, nos cuesta como colectivo, ¿no? Hay otros colectivos que son mucho más peleones, ¿no? A nosotros nos cuesta un poquito más, y quizás nos falta esa parte, ¿no? De unirnos un poquito más ahí para pelear en ese sentido, ¿no? Por lo menos de valorar la profesión y que se valore también que a nivel económico repercuta en positivo por todo, ¿no? ¿Sabes? Interesante, interesante. ¿Continuamos? Sí. Dale. Dale tú, Mil. ¿Tú cómo estás, Mil? Tenemos al pobre Pablo ahí avasallado. Bueno, Mili. Nada, a ver, hablar por lo que nos hemos sentado hoy aquí, que es para hablar de fisioterapia, y entonces eso hemos estado haciendo, pero si tuvieras que dar un titular, ¿qué es para ti la fisioterapia? No, pues, como dije antes, la fisioterapia como tal es, a nivel profesional es mi mayor amante, ¿no? Es muy vocacional. Entonces yo a la fisioterapia es como que me late algo por dentro, ¿no? Como llevo tantos años, es como las relaciones largas, ¿no? Que llegas a una estabilidad y que ya quieres probar otras cosas y tal, pero sigue siendo como mi amor, ¿no? Eso a nivel personal, ¿no? Como fisio, ¿no? Y después es la herramienta que me permite desarrollar lo que yo siento que quiero hacer, que es ayudar a las personas, ¿vale? Esa para mí es la herramienta, es el camino que yo he elegido para ayudar a otras personas, ¿no? Podría haber otros más, pero es el que yo elijo. Y porque soy un tocón, reconozco que yo me siento muy bien cuando con las manos, simplemente con tus manos, puedes ayudar a alguien.
¿sabes? Haciendo algo tan simple como una movilización sencillita, ¿no? Es que, no sé, recuerdo, ahora tengo un niño pequeño de 6 años, papi, me duele el pie, y que tú le muevas un poquito y que alivie, y dices tú, hostia, esto, yo qué sé, ¿sabes? Magia, magia. Sí, sí, es como... A mí me gusta un montón, ¿no? Esa sensación es súper súper buena, ¿no? Aunque sea mínimo, ¿no? ¿Sabes? Es como súper buena. Entonces, para mí esa es la fisioterapia, ¿no? Al final es como un abrazo, ¿no? En plan, lo que hacemos nosotros es pues, abrazar al paciente, ¿sabes? Y tocarle y decirle... Entonces, cuando me dice hands off, digo, no, no, yo no tengo que tocar. ¿Hands qué? Hands on. Eso me gustó, ¿eh? Claro, ¿Dónde desarrollas tu trabajo actualmente, Pablo? pues mira, desde hace 2 añitos me presenté a una oposición y he logrado sacar una plaza en el IA, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Y trabajo justo en el Hospital Los Dolores, ¿no? Tiene el nombre de hospital, ya no es como un hospital, es un centro sociosanitario, ¿no? Y llevo 2 añitos ahí. Es verdad que siempre he estado, como dije al principio, compaginando las dos cosas. Siempre he tenido clínica privada y siempre, como me había apuntado, yo he presentado varias oposiciones y te quedas en lista o se abren listas y te apuntas y tal. Siempre he tocado la pública así como de manera puntuales, ¿no? Pues unos meses aquí, unos meses allí, y compaginándolo siempre con la consulta, ¿no? Y desde hace 2 añitos pues me saqué la plaza y estoy ahí, ¿no? El perfil de paciente, pues enfermo crónico, ahora un perfil bastante geriátrico. Cuando yo, la primera vez que trabajé en Dolores creo que fue en 2010, era un perfil un poquito diferente, era paciente más autónomo, quizás con problemática más social, ahora sigue siendo una problemática social lo principal, pero es más un geriátrico, ¿no? Tenemos pacientes jóvenes con enfermedades tipo ELA, ¿no? Esclerosis y tal, y algún accidente de tráfico, pero sobre todo se ha convertido en un hospital de enfermos crónicos, ¿no? Trabajé en Febles Campus también, que es lo que se llama el antiguo manicomio, que hay un perfil más psiquiátrico, pero el hospital en el que estoy también tiene un perfil psiquiátrico, ¿no? Hay muchas enfermedades mentales, degenerativas, ¿no? Entonces el perfil cambia completamente. ¿Cómo llevas ese tema? ¿Cómo llevas el tema de trabajar con ese Pues tipo de patologías? es difícil cambiar de una clínica privada en la que tú trabajas con pacientes sanos, ¿sabes? Te da una visión diferente. El paciente que te entra en una clínica privada normalmente es un paciente sano que viene con una lesión, ¿no? Que viene con un problema musculoesquelético, básicamente, ¿no? Puede tener otras cosas, pero cambia mucho de tener un paciente que es pluripatológico, que no está sano, y que de repente un paciente que tiene un Alzheimer profundo, imagínate, y se rompe una cadena y le han puesto una prótesis. ¿Cómo haces una recuperación de una prótesis de cadera a un paciente que no sabe ni cómo se llama? ¿Cómo explicas a un paciente una readaptación de movimiento, no? Entonces, eso es difícil, ¿eh? Entonces, eso es la parte buena del curro, es decir, tengo que exprimirme el coco para ver, simplemente, pues, venga, le tiro un globo y que el paciente se levante y vaya a coger el globo, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Pues así quiero que dé un paso, ¿no? Y después está la otra parte, ¿no? Que por desgracia hay muchos fallecimientos, ¿no? ¿Sabes? Son pacientes que están en fases crónicas terminales, ¿no? Pluripatológicos y muchos fallecen, ¿no? Entonces no se ve una evolución, no llega a haber una evolución, una fisioterapia más paliativa, ¿no? Que no por ello deja de ser importante. Yo creo que es súper importante y creo que el trabajo debería haber más fisios. Ojalá de los 99 pacientes que tengo, ojalá pudiera tratar a los 99 y mover a los 99 y ya estén en cama, ¿no? No es real, ¿no? No Claro. somos unos oficios ahora mismo, ¿no? Para el número de pacientes que tenemos, ¿no? Y es eso, ¿no? La dualidad. A niveles, como soy todavía, me gusta el deporte y tal, siempre quiero como la jiribilla de un paciente en el que yo pueda hacer tal, pero me ha enseñado la vida, ¿no? Y esta profesión ahora también, como dije antes, hacer el amor de muchas maneras, de hacer el amor de otra manera. Como a lo mejor no vas a recuperarlos, pero vas a darle una calidad de vida de sus últimos días de vida que puede facilitarle, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? El que se pueda todavía mover, que se pueda mantener de pie para que lo bañen. Esas pequeñas cosas que a lo mejor queremos como grandes, eso solo ya es importante. Date cuenta que muchas veces el objetivo de mi tratamiento es que el paciente se pueda poner de pie simplemente para que le pongan el pañal, para que se lo puedan lavar bien y le pongan un pañal, simplemente eso. Y que esté de pie, que aguante de pie 2 minutos. Ya está. Ese es el objetivo del tratamiento. Ni siquiera estoy diciendo de que un paso, no, ese. Sí, sí. Ese. Entonces, Y qué importante que lo visibilices. Claro. Porque yo he estado trabajando también hasta hace nada en ámbito hospitalario y, o sea, lo que acabas de decir es literalmente lo que estaba pensando. De hoy ayudé a poner a un paciente de pie para que lo cambiaran mejor
en esa posición, Claro. el pañal, que si está sentado o acostado, que es más difícil. La higiene en la que va a quedar el paciente no es la Totalmente. misma. Entonces, Y- qué importante que lo visibilices y Claro. que llegue. Y que esos son los pequeños premios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a premios de... Te llega una persona, yo qué sé, no, con una fractura, no sé qué, rollo, tal, no sé qué, y que de repente está haciendo ya su trabajo otra vez, y eso te motiva, pero no planteamos que esas pequeñas cosas, ¿no? O simplemente pacientes que estén en silla de ruedas, que eso es algo muy básico, ¿no? Pacientes que están todo el día en una silla de ruedas. La higiene postural de cómo colocarlo bien para que el paciente esté cómodo, o simplemente que tenga el pequeño control postural que le permita hacer una pequeña pulsión para que levante un poquito el culo y se alivie la presión en ese momento. O sea, Claro. esa chorradita que parece una chorrada es súper difícil, ¿no? Y el pato con algo que estábamos hablando al principio es empatizar con el paciente, de darnos cuenta qué es lo que está pasando en ese paciente que parece que no está haciendo nada, para, coño, claro, que el paciente está súper incómodo. ¿Cómo puedo mejorar? Vamos a intentar enseñarle algo para que mueva un poquito la espalda, ¿no? Claro. Y empatizar por el paciente, pues bueno, hablamos antes de tema salud. Sí, súper importante. Haber estado malo, que llevo una época en la que he estado malo, me ha enseñado, cuando me puse en una situación de paciente, no de fisio, me ha dado otra visión, ¿no? De que muchas veces, como fisios pecamos, o como profesionales de la salud en el ámbito general, ¿no? Pecamos en que queremos que el paciente haga muchísimas cosas, ¿no? Y el paciente muchas veces te dice, no puedo, ¿no? Y tú insistes ahí, ¿no? Porque quieres ayudarlo y tal, ¿no? Y al haber estado malo y verme en el otro lugar, es decir, es que realmente no puedo, me hace empatizar ahora más que he regresado después de un periodo de baja por un tema de salud, me hace más empatizar con el paciente y ver, hostia, tío, es que realmente no puedo. Entonces, te cambia el chip y al cambiarte el chip dices, ¿cómo puedo hacerlo para que este paciente, ¿no? Claro. Ayudarlo en lo máximo posible dentro de que es verdad que no puede, ¿no? Sin duda, sin duda. Es Al final como- es como bajar el ego de nosotros como oficios, ¿no? Totalmente Es de decir, acuerdo, esa es la palabra. ostras, hay cosas que no dependen de mí y hay veces que no puedo llegar hasta donde yo quiero y pongo unos objetivos y luego esos objetivos a mitad de tratamiento tengo que bajarlos porque sé que no, Claro. que no van y Y eso es el algo pensamiento que... de ¿no? En plan, el tiempo y el trabajo con las personas, ¿no? Que, Y eso es algo que recuerdo que en Mainland se resaltaba mucho, aunque todos lo sabemos, ¿no? Pero que en Mainland se resaltaba mucho que pregúntale al paciente qué es lo que quiere lograr con el tratamiento que está aquí, ¿no? Es fácil, ¿no? Un paciente cuando viene en la consulta te lo va a decir, pues mira, es que no muevo la mano, quiero mover la mano. Pero cuando hay pacientes que están encamados, no estoy hablando de que tengan enfermedades mentales, pero pacientes como los que tengo, ¿no? Que a nivel cognitivo están bien, pero que tienen problemas de salud que los hacen estar en un hospital ingresado, ¿no? Vivir en el hospital realmente, ¿no? Pocas veces son las que me acuerdo de decir, oye, voy a preguntarle qué es lo que quiere, porque a lo mejor yo estoy insistiendo en ponerlo de pie y el señor lo que quiere es simplemente moverle el brazo para sacar el café de la máquina, porque muchas veces si yo solo quiero ir a sacar el café, ¿sabes? Claro. Que no me mueves la pierna, que estoy perdiendo, ¿sabes? No sé, eso es importante y tiene que ver con lo que dices tú. No nuestro ego, sino nuestro ego nos dice lo que consideramos que viene bien para él, que eso puede ser una visión, se lo puedo explicar, pero no le preguntamos lo que el paciente quiere. Y eso es importante para mí ahora, en el ámbito en el que estoy. Total. Yo creo que nos olvidamos de adaptarlo, o sea, que somos seres vivos que convivimos en sociedad y que hacemos o nos desarrollamos en el ámbito social. Es decir, nosotros nos olvidamos a veces de que necesitamos ayudar a una persona a mover un hombro, entonces nos obsesionamos y nos olvidamos de mirar con perspectiva de quiero conseguir la mayor amplitud, el mayor ron de hombro posible y nos olvidamos lo que tú precisamente estábamos comentando, ¿no? De igual el paciente para lo que quiere mover el hombro es para tocar a su pareja, Sí. coger el café o poder afearse. Claro. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, olvidarnos de nuestro objetivo, de qué es lo que queremos nosotros y no olvidarnos de preguntarle qué es lo que quiere el paciente. Me parece primordial. Sí. Súper importante. Pablo, vamos a pasar al tema ámbito fisioterapia en el ámbito público. Venga. ¿Vale? Tú que estás trabajando ahí tienes opinión desde dentro, por así decirlo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es la gestión de la sanidad o en este caso de la fisioterapia dentro del ámbito público? El ámbito en el que estoy yo es público, Sí. pero es un centro sociosanitario, es decir, los pacientes viven y conviven allí, es decir, Vale. es muy raro dar un alta, entonces no es la misma la visión que tengo yo en el público que en un hospital que también he trabajado, por ejemplo, en la Candelaria, ¿no? O en el LUC también he hecho sustituciones y tal, ¿no? Pues mira, la gestión que yo veo ahora
y esto es un tema muy mío personal, siempre depende un poquito del partido político que esté gobernando, ¿sabes? Si hay partidos que son más pro sanidad pública, se invierte más, con lo cual hay más medios, no solo en fisioterapia, sino en todos, ¿no? Y se puede trabajar un poquito más en ellos. Si el partido político pues no hace más recortes porque a lo mejor quiere otro tipo de proyectos de sanidad más privada, se nota muchísimo, ¿no? Y eso yo lo noto a la hora de trabajar con el paciente directamente. No es lo mismo que tengas 3 fisios, que solo tengas uno, que no es lo mismo tener 2 paralelas que tengas 3, ¿sabes? En dotación tanto personal como material y en la hora del apoyo, ¿sabes? A nivel también como que tus jefes, ¿sabes?, te valoren también como fisioterapeuta, ¿no? Claro. Entonces la sanidad pública yo creo que está bien, sobre todo en la atención primaria. Desde hace unos añitos se han metido fisioterapeutas en la atención primaria, ¿no?, en las áreas de salud y tal. Pero el otro día hablaba con una chica que conozco que trabaja en atención primaria y tal. Pero ahora mismo solo se han cubierto en la mitad de las plazas que deberían haber en atención primaria. Y solo para tratamiento. Nos estamos olvidando de una parte importante. Promoción de la salud y prevención. Promoción y prevención de la salud. Eso no se está haciendo. Yo creo que se podría hacer desde la sanidad pública, que hubiera más fisioterapeutas en centros de salud, en atención primaria, para promoción y prevención de la salud. No tanto para cuando ya viene el paciente lesionado, claro, después de una operación o después de una lesión, ¿no? De todas formas, para mí que ya en pacientes, fisioterapeutas en atención primaria, me parece espectacular ahora mismo, ¿no? Todavía falta, ¿sabes? Qué interesante ese ámbito también, ¿no? De que a veces se nos olvida. Lo que nosotros hacemos aquí con este podcast, con este espacio, es promoción de la salud. O sea, lo que queremos hacer es, ¿sabes? En plan, hacer la información un poquito lo más accesible posible a las personas, ¿no? Pero es una parte importantísima porque al final ahorras también dinero en tratamiento, se ahorra, a la sanidad pública se le ahorra una intervención quirúrgica porque esa persona potenció, ¿sabes? Es un tema complejo, ¿no? También entiendo, ¿no? Que no va más allá de... Y que puedes reducir el gasto sanitario con prevención y promoción de la salud, pues como dices tú, ¿no?, tratando lesiones que no tienen que llegar a última hora para ser intervenidas, y también de la otra manera, que muchas veces se intervienen a pacientes. A mí me ha pasado tener muchos pacientes en el hospital, vienen con prótesis simplemente, que no han pasado rehabilitación. Es decir, me vienen se ha hecho una intervención de una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla, no se ha hecho una rehabilitación, y te vienen en silla de ruedas. Y digo, aquí existe un gasto sanitario, has puesto al paciente en un quirófano con todos los riesgos que conlleva. Si lo vas a dejar en silla de ruedas, está peor que al principio, claro, porque no se ha mandado rehabilitación. Entonces eso también creo que es importante en la sanidad pública, que la gestión sea, oye, usted sale de quirófano, pues al día siguiente ya está el fisio, y para eso debe haber más plazas, lógicamente, ¿no? Y mostrar también como que es un camino, o sea, que es un proceso y que a veces ese proceso se complica y que es lento. Totalmente. Porque sobre todo ahora en el mundo de las redes sociales está la moda de 5 ejercicios para X, ¿no? O 3 maneras de quitar este dolor, y puede llegar a confundir y a transmitir un mensaje que no es, que es que haciendo 3 cosas muy sencillas te puede generar un alivio instantáneo prácticamente. Entonces, mostrar, visibilizar que la fisioterapia existe porque somos un equipo que ayudamos a largo plazo también a veces y que requiere de un proceso como el que tú estabas comentando, ¿no? O sea, sales de un quirófano y te tienes que exponer a un tiempo de rehabilitación largo, a veces un medio o largo plazo, no con 2 ejercicios que encuentres en internet vas a salir adelante. Entonces, esa parte de, como tú decías, previa a cuando ya está muy complicada la cosa, ¿no? O sea, también hay que hacer ese abordaje ahí. No existimos cuando ya todo está tremendamente complejo, sino desde esa parte. Sí, y creo que como profesionales, ¿no?, como fisioterapeutas, debemos informar también a los pacientes, ¿no?, cuando se van a meter en una intervención quirúrgica, traumatología, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Porque al final la herramienta que tienen los traumatólogos básicamente son las intervenciones quirúrgicas. Si tú vas a un trauma con una artrosis de rodilla, pues la solución que ellos te van a dar es una prótesis, ¿no?, antes o después, porque es la herramienta que tienen ellos. Pero nosotros tenemos que informar los riesgos de tener, porque si te van a decir, no, te pongo una prótesis y después hacer rehabilitación, pero no te dicen lo que tienes que hacer, el traumatólogo te lo va a decir. Claro. Eso ya es parte nuestra, y ahí también nosotros tenemos un papel importante, ¿no?, en informar a los pacientes para lograr esos objetivos, ¿no? Creo que nuestro abanico de trabajo y nuestro campo es muy grande, ¿sabes? Y donde podemos hacer muchas cosas, ¿no? Perfecto. Vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿vale? Antes que nada, que se me quedó una pregunta ahí un poco en el aire. ¿Qué consejo
como profe y como fisio que lleva bastante tiempo tratando personas, ¿qué consejo le darías a los alumnos o a los profesionales que están saliendo de la carrera? ¿Consejos a nivel profesional te refieres como que la formación que quieren hacer o como... Sí, o en plan, ¿o qué le dirías a un pibe que recibió su diploma hace un mes? Lo primero es que si realmente no es vocacional y no le gusta, que lo deje. Porque he trabajado con mucha gente, ¿no? Y he compartido trabajo con fisioterapeutas que ves que no les gusta tocar a la gente y dices tú, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque piensan que esta profesión a lo mejor les va a dar más dinero o porque vienen, no sé, a lo mejor vienen porque no pudieron acceder a otras profesiones, ¿no? Medicina o enfermería. Ese sería el primer consejo. Si no es vocacional, déjalo. Y el segundo consejo es, primero, a nivel formación, estate siempre al loro, estate mirando siempre, ¿no? Por lo menos estate ahí mirando y tal. Y lo que hablábamos antes, ten en cuenta que van a haber crisis, ¿sabes? Y cuando hayan crisis es importante oxigenarte con otras cosas. Es importante, súper importante, que nosotros que somos atención directa, trabajamos con el paciente, ¿no? Es importante oxigenarte. Porque cuando salgas y cuelgues la bata, el uniforme que tengas o la camiseta que diga Fisioterapia Essential, como ustedes, ¿no? Que lo dejes y ya no soy fisio. Desconectar, porque eso es salud también para nosotros, ¿no? Claro. Porque es una profesión, si quieres que dures muchos años tienes que intentar desconectar, ¿sabes? Sí, sí. Yo me quedé con una idea personal cuando salí de Alemania, que yo estaba tratando gente y yo trabajé la última semana y yo decía, yo no puedo tratar a nadie si yo no puedo tratar bien a nadie si yo no estoy bien, ¿sabes? Es decir, la importancia también del autocuidado nosotros como personas, ¿sabes? Ya no solo a nivel físico, que también, ¿no? Pero sino a nivel psicológico, a nivel de pensar que estamos trabajando con gente, de oxigenar, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y porque es que al final es eso, ¿no? Si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a alguien? ¿Sabes? Claro, eso está claro, ¿no? Pero ya no solo está claro a nivel emocional, ¿no? Sino a nivel físico también, ¿no? Es como, ¿cómo puedo decirle yo a alguien que lo que tiene que hacer es moverse cuando yo a lo mejor soy una persona sedentaria y que no estoy moviéndome, ¿no? Como zapatero, ¿sabes? Como... Claro. Sí, tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. La responsabilidad de dar ejemplo, ¿no? Un poquito, ¿no? No significa que seamos deportistas, no estoy hablando de eso, sino de... Entiendo. Importante de una vida activa, de movimiento simplemente, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Lo estás diciendo, claro. Yo he tenido fases así también, ¿no? En la que no me encontraba bien decir, yo si no estoy bien no puedo ayudar a la otra persona, está clarísimo, ¿no? Interesante. Sí. Bueno, Pablo, estamos llegando al final, ¿vale? Y ahora viene la sección preferida de todos los oyentes del podcast. La sección preparada por mi compañera y socia copropietaria de Senta Fisiosalud, Mili Gutiérrez. Te cuento. La sección se llama... ¿Preguntas rápidas? Preguntas rápidas y respuestas cortas. ¿Vale? Entonces, sí, no. Sí, no. Entonces, ¿sabes un poco cómo funciona? La prepara Mili. Preguntas rápidas y respuestas cortas. Venga. Vamos para allá. Pablo es... una persona a la que le gusta ayudar a la gente. Define fisioterapia en pocas palabras. La herramienta que uso para ayudar a la gente. Dime 3 cualidades de un buen fisioterapeuta. Saber escuchar, tener razonamiento clínico y estar en constante formación. Comparte un consejo que le darías a un ser querido. Que disfrute. Si no hubiera sido fisio, ¿a qué te dedicarías? Pues a guía de montaña y a carpintero, profesiones que también he estudiado. ¿Qué le dirías a un fisio que acaba de terminar la carrera? Que crea en la profesión y que la ame. ¿Un colega fisio que te gustaría escuchar aquí en el podcast? ¿O colega? Jorge Álvarez Rivas. ¿Ese es el de Serapi? Sí. O su pareja Elia o David, pero bueno, me vino Jorge, ¿no? Que está trabajando en la universidad también. Sí, sí. Recuerdo que me lo nombraste por allá, por el congreso que se hizo aquí en Tenerife. De hecho, el congreso fue el que abrió el una congreso. Charla. La primera charla la dio Jorge, ¿no? Jorge, no te conozco, pero estás invitado al podcast. Apúntalo ahí. Envíale un correo a mí. Es la que lleva. Soy contacto. Me va a matar. Yo te escuché desde 2019. Me va a matar, pero... Yo estuve en tu charla. Si los traen para aquí, viene seguro. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Nada, a ustedes. Muchísimas gracias contigo. por invitarme y tal. Y, joder... Súper guay, me encantan estas cositas, ¿sabes? Gracias por tu tiempo, Pablo. Y estás invitado para próximas charlas. Amigos, gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Chao.